Hola chiquillas, espero que estén bien. Vamos a continuar con el contenido de progresión geométrica, ¿ya? Hoy ya vamos a ver interés simple e interés compuesto. Pero antes de ver estos contenidos directamente, necesitamos saber qué es el interés, ¿ya? El interés es una cantidad de dinero que se genera en un periodo de tiempo durante el cual se mantiene una inversión, ahorro o préstamo, ¿sí? El interés es el precio que se paga por el uso del préstamo de dinero. ¿Ya? Utilizamos el interés para medir la rentabilidad de los ahorros o de las inversiones, ¿sí? Y generalmente la entidad financiera ve los intereses como una ganancia al momento de otorgar cualquier crédito, ¿ya? Entonces, los dos tipos de intereses que vamos a ver son el interés simple y el interés compuesto, ¿ya? ¿Por qué vamos a ver el interés compuesto? Porque según la fórmula que se utiliza para calcular este interés, ¿sí? Esa fórmula está muy relacionada con una progresión geométrica, ¿ya? En cambio, el interés simple, yo lo metí nomás, no está relacionado con ninguna progresión, pero es bueno que lo conozcan porque al momento de ustedes sacar alguna cuenta de ahorro o de pedir algún crédito cuando vayan a estudiar, van a estar involucrados estos intereses. Entonces, vamos a partir por el interés simple. ¿Qué es el interés simple? Es el interés que se calcula solamente sobre el capital inicial. Es decir, los intereses que vamos a obtener no se reinvierten en el siguiente periodo. ¿Qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo quiero ahorrar durante 2 años, el primer año yo generé cierta cantidad de intereses, ¿ya? Y el segundo año, los intereses que se generaron van a ser los mismos que el primer año, ¿sí? El interés simple se basa en los beneficios producidos por un capital durante un tiempo determinado sin que estos se capitalicen, ¿ya? Es decir, estos intereses no se vuelven a invertir jamás, ¿ya? Características del interés simple. Estas características se resumen en lo que dije anteriormente. O sea, el interés que se produce siempre va a ser el mismo, ya jamás va a cambiar independiente del periodo de tiempo en el que se esté trabajando. Y que siempre se calculará sobre el capital inicial. Entonces, para calcular el interés simple, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿ya? Donde la I mayúscula es el interés generado, C sub I es el capital inicial que yo voy a utilizar, la I minúscula es la tasa de interés que se aplica, siempre es un porcentaje, ¿ya? Y la T es el tiempo o periodo de la inversión o crédito. Para utilizar esta fórmula tal como está, yo necesito que la tasa de interés sea anual y que mi tiempo esté en años, ¿ya? O que ambos estén en la misma unidad. ¿A qué me refiero? Interés mensual, tiempo, meses. O el interés que sea en días y el tiempo en días. Siempre la misma unidad, ¿ya? Pero generalmente se utiliza tasa de interés anual y tiempo en años, ¿ya? Más adelante vamos a ver qué pasa si alguno de estos varía. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Para calcular el interés pagado, que se generaría sobre un capital de 100.000 pesos a una tasa del 5% de interés simple anual durante un periodo de 2 años, la fórmula se aplicaría de la siguiente forma. Primero, la tasa de interés es anual y el periodo está en años, así que con eso estamos bien. Utilizamos la fórmula tal como aparece. Y al igual que las progresiones, anotamos todos los datos. Capital inicial, 100.000. Tasa de interés, 5%. Y el tiempo es de 2 años. Entonces, mi interés que se va a generar, va a ser igual. El capital inicial por la tasa de interés, partido 100 por el tiempo. Reemplazo. 100.000 es igual, por 5
partido 100 por mi tiempo, que es 2. Y eso, si lo resolvemos, nos da 10.000. O sea que el interés que se produce, ya con esos 100.000 pesos inicial, es de 10.000 pesos. Ya. Siguiendo. Ahora, si queremos calcular el capital final de la inversión o lo que vamos a pagar a invertir o a ahorrar, o el pago final que se va a hacer si yo pido un crédito, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿ya? Donde C sub F es el capital final, C sub I el capital inicial, T es el periodo de tiempo y la I es la tasa de interés que va en porcentaje, ¿ya? Al igual que la fórmula anterior, para que esta fórmula se pueda utilizar tal cual está ahí, necesito que mi tasa de interés sea anual y mi tiempo esté en años también, ¿ya? O que estén en las mismas unidades, meses y meses, días y días. Pero vuelvo a repetir, generalmente se usa en años. Veamos el primer ejemplo. Si invertimos 95.000 pesos durante 8 años al 3,5% de interés simple anual, ¿cuál es el capital que recibimos? Entonces, mi tiempo está en años y mi interés simple es anual. Así que estamos bien. Anoto mis datos. Capital inicial, 95.000. Mi tiempo, 8. Y mi tasa de interés es 3,5. Entonces, la fórmula que recién vimos dice, capital final es igual capital inicial por 1 más el tiempo por la tasa de interés partido 100. Reemplazamos 95.000 por 1 más 8 por 3,5 partido 100. Y eso, si lo calculamos, nos dice que el capital final es igual a 121.600. ¿Sí? Esa es una manera de hacerla con la fórmula. ¿Cuál es la otra manera? Que yo calculo mi interés y se lo sumo al capital inicial. O sea, mi interés es capital inicial por tasa de interés partido 100 por el tiempo. 95.000 por 3,5 partido 100 por el tiempo. Y eso es 26.600. Entonces, ¿cómo calculo el capital final? Al capital inicial, que es solo 95.000, le sumo mis intereses generados. Y eso nos da 121.600 pesos. O sea, tengo dos maneras de hacerlo para calcular el capital final. Con la fórmula o calculando el interés y después sumándosela al capital inicial. Segundo ejemplo. Hay el interés que produce en 7 años un capital de 20.000 pesos prestados al 9% simple anual. ¿Cuál será el capital final que se produce? Entonces, si vemos, el tiempo está en años y el interés simple es anual. Por lo tanto, no hay que hacer nada. Entonces, anotamos. Capital inicial, 20.000. Tiempo, 7 años. Tasa de interés, 9%. Primero necesitamos el interés. El interés es igual capital inicial por tasa de interés partido 100 por el tiempo. Reemplazamos. Capital inicial, 20.000, por
mi tasa de interés, que es 9, por el tiempo, que son 7 años. Resolvemos. Y eso nos da 12.600 pesos. Ese es mi interés calculado. Ahora, ¿cuál será el capital final? Podemos usar la fórmula, pero es más latoso. Si ya tengo el interés, al capital inicial basta con sumarle ese interés. Capital final es igual a capital inicial, que son 20.000, más el interés. O sea, el capital final es igual a 32.600 pesos. Ya está respondida la segunda pregunta. Ahora, esto es súper importante. En el interés simple, el periodo de tiempo, que nosotros le asignamos la letra T, variará dependiendo de la tasa de interés o variará del periodo de tiempo, ¿sí? Dependiendo de las unidades en las que estén. Por ejemplo, si mi tasa de interés es anual y mi tiempo está en meses, la variación que tenemos que hacer es que al tiempo lo vamos a dividir por 12, ¿sí? Porque un año tiene 12 meses. Ahora, si mi tasa de interés es anual y mi tiempo está en días, ¿cuál es la variación que vamos a hacer? Que al tiempo lo vamos a dividir por 360, ¿sí? ¿Por qué? Porque un año tiene 360 días, ¿sí? Cuando este cambio no se hace, por ejemplo, cuando el interés es mensual y el tiempo está en meses, ¿sí? Cuando son las mismas medidas, ahí yo no varío nada en la fórmula, ¿ya? Entonces, y como dije anteriormente, generalmente siempre es tasa de interés anual y tiempo en años. Pero si llegase a ocurrir algo de esto, solamente hay que dividir, ¿ya? Ahí va a depender, obviamente, del problema que se presente. ¿Ah? Vamos a ver dos ejemplos para que se entienda mejor. Primer ejemplo, calcular el interés que generan 500.000 pesos durante 4 meses a un tipo de interés simple anual del 10%. Entonces, si nos fijamos, el tiempo no está en años, sino que está en meses. Y mi interés simple es anual. Ya, mi capital inicial es de 500.000. Mi tasa de interés es del 10%. Pero mi tiempo yo no puedo colocar 4 porque son meses. Como dijimos, a los meses los dividimos por 12. Y eso es lo que reemplazo en mi fórmula. O sea, el interés que me piden va a ser igual. Capital inicial, 500.000, por tasa de interés, por el tiempo. Entonces, si resolvemos eso, nos da que el interés que se genera es de aproximadamente 16.666,7 pesos. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Ejemplo número 2. Si invertimos 9.500 pesos durante 8 meses al 3,5% de interés simple anual, ¿cuál es el capital que recibimos? Si se fijan, el tiempo de nuevo está en meses y el interés simple es anual. Entonces hay que hacer un pequeño cambio, ¿ya? Anotemos los datos. Capital inicial, 9.500. Tasa de interés, 3,5%. Y el tiempo ahora son 8 meses dividido 12. Entonces, capital final. Capital final va a ser igual. Capital inicial por
1 más el tiempo por mi tasa de interés partido 100. Al resolver, vamos a tener que el capital final va a ser igual a 9.722 pesos aproximadamente, ¿sí? O sea que el interés que se produjo fue un poco más de 200 pesos. Vamos a continuar ahora con el interés compuesto. ¿Qué es el interés compuesto? Son cantidades que produce un capital durante cierto tiempo, pero que a diferencia del interés simple, esta vez se capitalizan. Es decir, que se vuelven a invertir en cada periodo y vuelven a generar muchos más beneficios. Por ejemplo, en el caso de los créditos, el interés simple solo se aplica o solo aplica cuando el deudor paga dichos intereses dentro del periodo de tiempo que se acuerda, ¿sí? De lo contrario, si esta persona no paga, se comienzan a generar intereses nuevos y estos intereses son intereses compuestos. ¿Qué significa esto? Que al final, por no pagar en el tiempo acordado, esta persona va a tener que pagar mucho más de lo que se debía pagar inicialmente. Entonces, ya, ahí está. Es el interés que se genera sobre el capital una vez que se ha cumplido el límite de tiempo establecido para el ahorro, la inversión o el préstamo. Y que al vencerse dicho plazo pasa a formar parte del capital inicial. ¿Cuáles son las características del interés compuesto? Ya, estas tres características se resumen que los intereses en cada periodo van aumentando cada vez más, ¿ya? Y se van sumando al capital actual de cada periodo trabajado. Entonces, para calcular el interés compuesto, o para calcular el capital final, cuando tenemos interés compuesto, vamos a utilizar esa fórmula, ¿ya? Al igual que el interés simple, ese C sub F es el capital final. C sub I es el capital inicial. La I es la tasa de interés y el T el periodo de tiempo trabajado, ¿ya? Y al igual que en el interés simple, necesitamos que la tasa de interés sea anual y el tiempo esté en años para poder utilizar esta fórmula tal como está, ¿ya? O lo ideal siempre es en la misma unidad. Si está en meses, meses, días, días, pero generalmente son en años, ¿ya? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Silvia deposita 10.000 pesos en una libreta de ahorros a un 2,5% de interés compuesto anual. ¿De qué cantidad dispondrá Silvia al cabo de 3 años? ¿Y qué interés habrá producido este dinero en interés compuesto? Ya, entonces, si se fijan, el tiempo... adelante. Ahí. Si se fijan, el tiempo está en acá, 3 años, está en años, y el interés compuesto es anual, así que estamos bien, no hay que cambiar nada. Anotamos los datos. Capital inicial, 10.000. Tasa de interés, 2,5%. Tiempo, 3. Entonces, capital final es igual capital inicial por 1 más el tiempo, perdón, esa es la otra. 1 más la tasa de interés partido 100 y eso elevado al tiempo. Reemplazamos. Capital final es igual a 10.000 por 1 más 2,5 partido 100 y eso elevado a 3. Entonces, resolviendo, nos da que el capital final es igual a 10.000
769 pesos aproximadamente. ¿Ya? De esa cantidad dispondrá Silvia al cabo de 3 años. Ahora, nos preguntan por el interés que ha producido este dinero. ¿Ya? Si tengo el capital final, tengo el capital inicial, lo único que hacemos para calcular el interés es restarlos. O sea que a los 10.769, que es el capital final, le restamos los 10.000 del capital inicial y nos quedan 769 pesos. Bueno, y le puse un punto. 769 pesos que vendría a ser el interés producido. Ya. Siguiente ejemplo. Calcular el capital que se obtiene al depositar 400.000 pesos a un interés compuesto del 15% anual durante 5 años. Interés compuesto anual, tiempo, 5 años. ¿Estamos bien? Ya, entonces, capital inicial es igual a 400.000, tasa de interés, 15%, y el tiempo, 5 años. Entonces, utilizamos la fórmula. Capital final es igual capital inicial por 1 más tasa de interés partido 100 elevado al tiempo. Y eso al resolverlo nos da 804.543 pesos aproximadamente. Importante, ya en el interés compuesto el T también representa al periodo en el que se trabaja para calcular los intereses, ¿sí? Este puede ser anual, semestral, trimestral o mensual, ¿ya? Dependiendo de lo que me aparezca en el ejercicio, es como yo voy a tener que ir variando la fórmula o ir variando los datos. Por ejemplo, si tengo que mi tasa de interés es anual, tengo que mi tiempo está en años, pero que el trabajo se hace trimestralmente, ¿sí? Vamos a tener que a la tasa de interés dividirlo por 4. ¿Por qué? Porque tengo 4 trimestres en el año, ¿ya? Y a mi tiempo lo vamos a tener que multiplicar por 4 para calcular todos los trimestres en todos los años que me piden, o sea, que me dan, ¿ya? Otro ejemplo. Si mi interés es anual, el tiempo está en años, pero se trabaja de manera semestral, a la tasa de interés la vamos a dividir por 2 para que me calcule los intereses de cada semestre y al tiempo lo vamos a tener que multiplicar por 2 para calcular todos los semestres de los años que me dan. ¿Sí? Recuerden que un año tiene 2 semestres, ¿ya? Esa es la idea más o menos, ¿ya? Igual es un poco más complicado el interés compuesto, ¿ya? Por este tipo de cosas, ¿ya? Ya, recuerden, cuando las fórmulas las dejamos igual, cuando está todo en años, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver 2 ejemplos que espero que se entienda mejor esto que estoy explicando. Primer ejemplo. Determina el capital que se obtiene en 2 años colocando 500.000 pesos a un interés del 8% anual si los intereses se liquidan trimestralmente. Ahí está la diferencia con los 2 ejemplos anteriores. Aquí me dicen que trabajan trimestralmente, en el otro no, ¿ya?
Entonces, tiempo en años, interés compuesto anual, pero los intereses se liquidan trimestralmente. Anotemos otros datos. Capital inicial, 500.000. Tasa de interés, ahí, tasa de interés es de un 8%, pero como son trimestres, en un año tenemos 4 trimestres, así que lo dividimos por 4 para calcular el interés de cada trimestre, ¿ya? Y el tiempo, que son 2 años, pero lo vamos a multiplicar por 4 para obtener el total de trimestres en esa cantidad de años. Entonces, capital final va a ser igual. Capital inicial por 1 más tasa de interés, que ese resultado nos da 2. 2 partido 100. Y el tiempo, que el tiempo nos da 8. Ahí. Entonces vamos a resolver. Y eso nos da 585.830 pesos aproximadamente. Ese sería nuestro capital final. Veamos el ejemplo número 2. Determina el capital si se está invirtiendo 20.000 pesos al 1,5% de interés compuesto trimestral durante 20 años. Como el ejemplo anterior también se trató de trimestre, vamos a cambiarlo, ¿ya? Para que no sea igual. Coloquémosle cuatrimestral, ¿ya? O sea, en un año tenemos 3 cuatrimestres, ¿ya? Entonces, además nos dice interés compuesto trimestral durante 20 años. Ahí está. Capital inicial igual a 20.000 pesos. Tasa de interés 1,5%, ¿ya? Pero es compuesto trimestral. Pero este ejercicio además tiene otra diferencia, porque no dice interés compuesto anual, dice inmediatamente interés compuesto cuatrimestral, por lo tanto, el interés ya está en el cuatrimestre, ¿ya? Por lo tanto, no hay que dividirlo por nada, ¿sí? Es diferente si hubiese dicho interés compuesto anual, que se trabaja o que se liquida de manera trimestral. Ahí sí tendríamos que haber dividido el interés la tasa de interés en 3, ¿ya? Pero como solamente dice interés cuatrimestral, lo dejamos tal como está. ¿Cuál es el que sí tenemos que cambiar? El tiempo, ¿ya? Porque el tiempo dice 20 años, ¿ya? ¿Y cuántos cuatrimestres tengo en 20 años? Y eso tenemos que multiplicarlo por 3. Entonces, tomamos la fórmula. Capital final es igual al capital inicial por 1 más mi tasa de interés partido 100 elevado a 60. Si lo resolvemos, eso nos da 48.864 aproximadamente. ¿Sí? Ya. Pero, a ver, metió bien los dedos en la calculadora. Si ustedes me dicen que ya, igual me escriben. O sea, si ustedes ven que yo me equivoqué, me escriben, ¿ya? Eso sería entonces interés compuesto, ¿ya? Que es un poco más complicado que el interés simple. Entonces,
Para concluir, en el interés simple, el capital inicial es el mismo durante toda la operación, mientras que en el interés compuesto, este capital va variando en cada periodo, ¿ya? En el interés simple, el interés es el mismo en todos los periodos, mientras que en el interés compuesto, el interés va cambiando en cada periodo, ¿ya? Quiero que veamos un último ejemplo para que se entienda bien la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Entonces, digamos que quiero ahorrar 100.000 pesos, ¿sí? Este es mi capital inicial, ¿ya? El, el tiempo que yo quiero ahorrarlo es de 2 años, ¿sí? Y mi tasa de interés es de un 5% anual. Veamos qué ocurre. Veamos. ¿Cuál es mi capital final si yo utilizo el interés simple? Ya, entonces, ¿cuál es la idea? Esto lo voy a hacer sin fórmula, ¿ya? ¿Cuál es la idea del interés simple? Es que si yo empiezo con 100.000 pesos, ¿sí? En el primer año yo voy a ahorrar esos 100.000 pesos más su 5%. O sea, yo le calculo el 5% a 100.000. 5% de 100.000. Y eso nos da 5.000 pesos. ¿Sí? O sea, que en un año yo voy a tener 105.000 pesos. ¿Sí? Entonces, para el segundo año yo lo voy a partir con 105.000 pesos. ¿Ya? Pero el capital final que voy a tener, voy a sumarle nuevamente esos 5.000 pesos que yo calculé ahí. Por lo tanto, el capital final después de 2 años es de 110.000. Esa es la idea, ¿ya? Pero yo no voy a calcular 5% sumándolo. Yo creo que mucho más rápido con las fórmulas, ¿ya? Ahora, vamos a hacer esto mismo, pero con el interés compuesto. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a borrar. Ya. Ahora, con el interés compuesto. ¿Qué me dice el interés compuesto? Ya, lo mismo, que esos 100.000, yo les voy a calcular su 5%. Y dijimos que ese 5% es 5.000. Por lo tanto, el primer año yo voy a tener ahorrado los 100.000 más esos 5.000. ¿Sí? Pero para el segundo año no voy a sumarle estos 5.000. Voy al resultado o al capital final del año anterior, le voy a calcular el 5% y eso recién se lo voy a sumar. ¿Sí? Entonces, 105.000 le calculamos el 5% y el resultado es 5.250. Por lo tanto, el segundo año yo voy a tener los 105.000 más los 5.250. Y eso al sumar va a ser 110.250. Y ese es mi capital final al cabo de 2 años. ¿Sí? O sea, con el interés simple voy a tener 110.000 y con el interés compuesto voy a tener 110.250. ¿Sí? Ya. Esto es la idea de los intereses.
¿ya? Pero, por ejemplo, si a mí me dicen calcularlo a 10 años, no voy a estar calculando los porcentajes cada año. Por eso utilizamos las fórmulas que yo les di al principio de esta clase, ¿ya? Chiquillas, espero que hayan entendido y cualquier duda o consulta, ya escríbanme a mi correo. Que estén muy bien.